libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 21 al 26. Amén. Creo que aquí atrás también lo van a poner, y si no, Junior ahí ya buscará el texto. Y los que lo tengan, nos ponemos de pie por reverencia al Señor, más que nada, iglesia, y vamos a leer todos juntos estos pasajes bíblicos. Amén. ¿Todos lo tienen? Mateo capítulo 5, verso 21 al 26. Amén. Leemos así la palabra del Señor. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿qué dice? Y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora lo que dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ojo esa palabra, contra su hermano será culpable de, es decir, el enojo y la acción. Aquí habla de el que no matarás, dice que será culpable de juicio, pero luego habla también del enojo. Y continuamos, dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, ¿qué dice? Ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues, ¿qué dice? El último cuadrante. Amén. Ahí, iglesia, en esa comunión vamos a orar unos minutos para presentar al Señor este tiempo. Amén. Sabemos que la palabra del Señor es ya de por sí, habla a nuestros corazones, pero vamos a intentar compartir lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Así que oramos al Señor. Señor, te pedimos en este momento que, Señor, nos puedas hablar en esta tarde por medio de esta enseñanza, Señor. Sabemos que en este momento, en el Sermón del Monte, Señor, tú diste muchas enseñanzas, y Padre, hoy queremos analizar y escudriñar estos pasajes que acabamos de leer. Te pedimos que la revelación de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, de tu iglesia, de todos los que estamos hoy aquí, Señor, y que podamos comprender lo que tú quisiste decir en estos pasajes, Padre amado. Te pedimos, Espíritu de Dios, que hables a nuestro corazón, que sane las heridas, y conforme la palabra, Señor, sea hablada, Señor, tú seas restaurando vidas en esta tarde. Que tu presencia, amado Dios, fluya con libertad y pueda bendecir a cada vida que está hoy aquí, Padre amado, porque tú conoces los corazones de tu pueblo, Señor. Tú conoces sus vidas, Padre, por eso te pedimos que nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Hemos leído, antes de empezar a compartir lo que acabamos de leer, me gustaría entrar en contexto de en qué momento Jesús empieza esta enseñanza. Para los que no estuvieron, o para los que igual se les ha olvidado, la palabra del Señor dice que un día Jesús salió y fue al monte y empezó a predicar. Cuando Jesús empieza a predicar, lo primero que empieza a predicar son las bienaventuranzas. Amén. Y después empieza a hablar de la sal de la tierra, de la luz del mundo, habla acerca de la ley, y finalmente llega a este pasaje de la ira. Y de hecho, en la Reina Valera, cuando llegamos a este punto, habla y dice Jesús y la ira. Amén.
Entonces, cuando Jesús empieza a hablar de este tema, ya había dado un contexto, ya había empezado a predicar y empezando a analizar, y si nos ponemos a ver todo lo que Jesús estaba hablando, estaba profundizando en la ley del Señor. Amén. Por eso este tema que lo he llamado es profundizando en la ley de Dios. Amén. Este sermón es una exposición que hace Jesús y manifiesta lo que Dios quiso decir en la ley. La palabra del Señor dice que Jesús no vino a cumplir la ley, pero en el Sermón del Monte Jesús empieza a explicar lo que Dios quiso decir en el Antiguo Testamento. Amén. Entrando de esta premisa, Cristo expuso el pleno significado de la ley, demostrando que de ella demanda todo lo que era humanamente imposible. Porque la ley hablaba de ciertos parámetros, pero Jesús lo llevó a un extremo superior. Amén. Jesús, y de hecho cuando entra aquí, empieza a analizar, dice, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento, no matarás. Pero Jesús le pone un nivel más y dice, cualquiera que se enoje ya está matando. Entonces, Jesús, de entrada a todos los fariseos que él estaba predicando, ellos conocían la ley, conocían los 10 mandamientos, sabían lo que Moisés hablaba, pero no entendían el espíritu por el cual Dios habló. Y eso es lo que en esta tarde queremos compartir. Amén. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón cuando el pastor me comentaba de estos textos, analizando y preguntando, Señor, cómo relacionarlo, cómo poder compartir. Y el Señor nos fue guiando, y eso es lo que queremos hoy hablar en esta tarde. Analizar estos pasajes y comprender por qué Jesús puso este mandamiento y por qué Jesús lo analizó. Y en uno de los comentarios de Matthew Henry dice lo siguiente, y me gustó cómo él hace el énfasis y dice, Cristo llegó hasta lo más profundo, demostrando que la verdadera intención de sus demandas iba más allá del sacrificio superficial de sus palabras y fijó un estándar más elevado que el que habían llegado a alcanzar hasta entonces los más diligentes en la ley. En este texto vamos a ver el versículo 20. En el verso 20 dice lo siguiente, ahí mismo, 5:20. ¿Cuántos lo tienen? Podemos leerlo todos juntos en alta voz. 1, 2 y 3. Amén. Ustedes se imaginan cuando tú haces todo lo que has hecho humanamente, pero Jesús dice, antes de hablar de este texto, dice aquí el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis. Amén. Esto rompe con el pensamiento humano, esto rompe con la manera de ver que por nuestros propios méritos podemos alcanzar al Señor. Aquí Jesús estaba rompiendo y diciendo que aunque hayas guardado la ley, si en tu corazón tú no eres íntegro con Dios, el Señor está viendo eso. Amén. Y aquí la palabra del Señor le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, muchas veces nosotros en la universidad, en el trabajo, nos hemos encontrado con personas que tal vez no conocen de Dios, pero que son personas íntegras. Y muchas veces podemos aprender de ellos, y aunque no conocen del Señor, si nosotros vemos y la palabra del Señor, analizando ahora este tiempo, la palabra del Señor dice que nosotros deberíamos demostrar mayor justicia que aquellos.
porque tenemos la revelación del Señor. Amén. Por eso Jesús cuando empieza a hablar de este tema les dice: vosotros saben la ley, pero no entendieron por qué Dios lo dijo. Dios simplemente utilizó esto de no matar para que en vuestro corazón esté puro y limpio. Pero de nada os sirve si vuestro corazón está lleno de odio y de ira contra un hermano. Amén. Vamos a ir al verso 21. En el verso 21 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí el Señor está diciendo con toda autoridad: todo lo que hay en tu corazón, no matarás, viene, si analizamos la palabra de los 10 mandamientos, está en Éxodo, pero Jesús estaba hablando y estaba exhortando a sus discípulos y diciéndoles que toda autoridad, que en este caso, una cosa es que se les dijo a los antiguos, pero la información que claramente contrasta con el espíritu de la ley, y que otra cosa es lo que Dios espera de la aplicación de la ley en vuestros corazones. Esto es lo que los escribas y fariseos no entendieron. Y muchas veces nosotros nos cuesta comprender este verdadero significado. Cuando yo entendí esto y me puse a analizar y dije: Señor, ahora tiene sentido lo que el Señor dice, que Él no vino a anular la ley, vino a cumplir la ley. Y de hecho Él la resumió la ley en 2 mandamientos: amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo. Amén. Y Él pone un listón, digámoslo así, eleva el listado. ¿Por qué? Para confrontar al ser humano y demostrar que aunque nuestro corazón, porque yo creo que todos los que estamos hoy aquí, ninguno, bueno, el Señor lo sabe, ¿no? Pero que nosotros humanamente, yo creo que ninguno ha llegado a ese acto físico del homicidio. Físicamente, nadie ha matado a alguien, es lo que nosotros conocemos. Pero la palabra del Señor aquí dice que cualquiera que se enoje con su hermano ya está cometiendo un acto de homicidio. Amén. Yo me quedé, digo: Señor, por eso los escribas y fariseos se quedaron atónitos y dijeron: ¿quién es este? ¿Con qué autoridad nos habla? Porque estaba confrontando al corazón. Porque aunque nadie ha matado a nadie, en su corazón habían asesinado a todo el mundo. Porque habían hablado mal de Jesús, porque no creían en lo que Jesús hacía. Y eso es lo que Jesús quería cambiar. Jesús quería ir a la raíz de todo, que era el corazón. Y Él quería evangelizar ese corazón y hacerles entender que aunque ellos no hayan cometido un acto físico, ya en su corazón eran culpables. Y la única manera de ser salvos era por medio de la gracia. Amén. Por eso es necesario, iglesia, que entendamos este pasaje, porque la única manera de que por fuerza humana es imposible acercarse al Señor. Es imposible. El único medio, el único camino es Jesucristo de Nazaret. Amén. En el verso 22 dice lo siguiente, y aquí lo sigue comentando: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Habla de un enojo. Luego dice: cualquiera que diga. Es una acción diferente. Tú puedes enojarte, pero no puedes decir nada. Pero aquí está diciendo el que se enoja y el que lo dice. Amén. Y luego dice: será culpable del concilio. Y cualquiera que diga fatuo, en otras traducciones, fatuo significa un cabeza hueca. Literalmente. Yo me sorprendí, pero aunque la Reina Valera lo pone fatuo, si tú analizas, en otras versiones dice un cabeza hueca. Es decir, cuando alguien menosprecia en el corazón a alguien. Amén. Entonces, aquí podemos ver 3 acciones: enojarse contra su hermano,
decirle necio a tu hermano o decirle fatuo, que ya sabemos lo que quiere decir. O sea, el Señor dijo, si cualquiera que cometa estas acciones está cometiendo este pecado, un asesinato en el corazón. Amén. ¿Por qué Jesús quería atacar esto? Porque muchas veces hay situaciones que nosotros pasamos y que tendemos, yo creo que muchos han escuchado que y de hecho Santiago lo dice, la lengua enciende grandes bosques. Amén. Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces nosotros tenemos en nuestros labios, aquí por eso Jesús habla de esta acción, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que declaramos y con lo que decimos, y Jesús va más allá, el que se enoje en su corazón. Y esto también tiene que ver porque muchas veces nosotros nos podemos enojar contra nosotros mismos. No sé si les ha pasado, pero en alguna ocasión yo me he enojado conmigo mismo. Digo, Elvis, otra vez, no sé qué. Entonces al final es como que ni tú tienes el derecho de hacer eso contra ti mismo, porque estás cometiendo lo que dice la palabra. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener esa integridad y entender que no tenemos el derecho para actuar conforme lo que podamos decir cualquier cosa, porque estamos infringiendo la ley de Dios. Y Jesús puso este mandamiento no para como una ley de prohibición, sino para guardar a su pueblo de que alguien cometa este acto del suicidio. Amén. Y en el versículo 23, aquí es donde el Señor habla algo más fuerte y dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí, ¿qué dice? Te acuerdas. ¿A cuánto les ha pasado que alguien quiere hacer algo para el Señor y se acuerda? Uy, Señor. Cuando el pastor dice, no, la Santa Cena, póngase a cuentas con Dios, uno en ese momento se pone a analizar. Y aquí dice, si traes tu ofrenda y ahí a tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. ¿Qué está hablando aquí? De sanidad, que no haya esa ira y esa contienda. Y entonces ven y ¿qué dice? Presenta tu ofrenda. Amén. Ahora, en otras versiones, esta palabra ofrenda muchas veces lo podemos asemejar a algo. Obviamente Jesús estaba hablando en el tiempo judío, todos llevaban una oveja, todos llevaban algo, porque era la manera en la cual se acercaban a Dios llevando ofrendas. Pero encontré esto que dice lo siguiente, que muchas veces esa ofrenda tiene que ver con tu adoración a Dios. Y decía lo siguiente: Dios no recibe la adoración de un creyente que no está en buena relación con su hermano. Es decir, aquí la palabra del Señor habla de la ofrenda, pero analizando este texto va más allá de una ofrenda, va de tu comunión con Dios, de tu ofrenda, de tu adoración, de lo que tú le quieras presentar a Dios. Imagínate que vosotros, la mayoría, yo creo que, ¿cuántos han estado en el campamento? Yo creo que todos, ¿no? Amén. Todos han estado en el campamento, la mayoría. Y yo creo que Dios ha hablado a sus corazones. Y yo creo que yo he visto cómo he escuchado los testimonios de lo que Dios ha hecho. Y es imposible que cuando la gloria de Dios descienda no haya perdón. Es imposible, porque aquí la palabra del Señor dice, antes de que tú te acerques con tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Ahora, muchas veces eso ¿qué implica? Una acción de perdonar, de liberar, de acercarte al Señor y decirle, Señor, mira, tengo algo contra este hermano, y te acercas y arreglas con el Señor.
La palabra del Señor dice en Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, el pecado es la única separación entre Dios y el hombre. Y Juan está diciendo que Dios no oye a los pecadores, sino oye a aquel que es temeroso de Dios. Y el que es temeroso de Dios, en el momento dado, cuando uno sabe, cuando el Espíritu Santo te confronta y te lleva a liberar y te lleva a pedir perdón, aquí, cuando uno es temeroso de Dios, dice la palabra que Dios nos oye. Porque tú has dado ese paso de fe por temor a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero también hay otro texto. ¿Cuántos aquí están casados? Amén, la mayoría yo creo están casados. Pues Pedro dejó un texto para todos los matrimonios y dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, todos los maridos, digan amén, amén, todos los maridos. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y ojo con lo que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. No sé ustedes, todos los están casados, pero cuando hay conflicto en el matrimonio, uno no puede ni dormir. Y aquí la palabra del Señor está hablando a los maridos, a los sacerdotes. Está diciendo que si no hay esa relación conyugal conforme el diseño de Dios, nuestras oraciones van a estar con un estorbo. Jesús dijo aquí, antes de que te presentes, reconcíliate con tu hermano. Pero vemos aquí que aún en el matrimonio, cuando hay una intimidad, y aunque vemos un matrimonio, aquí habla de los maridos, esto se puede aplicar a un ministerio, a una iglesia en general. No podemos nosotros vivir en una comunidad y estando mal con los hermanos, porque las oraciones van a tener estorbo delante del Señor. Como maridos tenemos que entender esto, y yo creo que la mayoría, y a los que están casados, yo les animo a que si hay momentos de tensión, acordarse de este pasaje, porque es necesario una reconciliación pronta. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que, y no sé si han escuchado esta frase, pero dicen, lo más importante es mi relación con Dios, los demás no me importa. Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Amén. Y aunque es una relación vertical, la palabra del Señor dice que si nosotros estamos en paz con Dios de forma vertical, Dios nos da el carácter y la madurez para estar en paz con los hombres. Amén. Y el que no da ese paso, según dice la palabra, es que no es temeroso de Dios. Porque Dios habla y Dios quiere una comunión los unos con los otros. Y no podemos presentarnos, y de hecho no podemos ni acercarnos ni a la Santa Cena. Amén. Y yo creo que es necesario ese tiempo de acercarse al Señor, de reconciliarnos unos con otros y no entrar en ese conflicto. Aquí Jesús dice, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿qué tiene que ver la ira con la ofrenda? Porque yo me hice esa pregunta. Dije, Señor, hablas de la ira y ¡pum!, metes la ofrenda. ¿Qué tiene que ver esto con...? Muchas veces, cuando hay ira en nuestro corazón, es una barrera que nos impide muchas veces hasta pasar a la Santa Cena. Porque hay ira contra alguien.
Y muchas veces ese dolor puede ser justificado. Puede que alguien te haya hecho mucho daño a tu corazón y tu corazón esté justificado humanamente. Que tú digas, Señor, yo no puedo perdonar a esta persona, tengo algo contra esta persona, me hizo tanto daño y yo no puedo liberarlo. Donde nuestras fuerzas no llegan es donde uno tiene que rendirse al Señor y pedirle que Dios se encargue de ese sentimiento y de ese dolor. Y Dios sana y restaura. Gigi Ávila, ¿cuántos conocen a este predicador Gigi Ávila? La mayoría, yo creo. Su hija, ¿conocen la historia? A su hija lo mató su esposo y él, dice la palabra, que él se puso a orar y cuando él se entera de que su hija había sido asesinada, en su corazón entró un dolor tan profundo y él se puso a orar y preguntar, Señor, ¿por qué pasó esto? Y el Señor le empieza a hablar y en medio de su búsqueda, este siervo del Señor, Dios le dice, tienes que ir a la cárcel, porque a la persona le fue preso, al que cometió este acto mortal, y tienes que perdonarle. Y él cuenta, y esto está en las redes, que él va hasta la cárcel, se acerca y él le declara esta palabra, te perdono en el nombre del Señor. Y es más, le predica de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo un hombre que acaba de perder a su hija es capaz de ir a visitar al que lo ha quitado a su hija? Porque él entró en esa comunión con Dios. Es la única manera de vencer un dolor tan profundo, porque cuando alguien te hace algo, ¿qué sensación nos entra? Una sensación de venganza. Yo creo que a la mayoría. Yo creo que nadie le entra la sensación, bueno, voy a orar por este hermano. No, somos seres humanos. Pero este siervo del Señor se metió en oración, se metió en ayuno, tuvo que vencer a su carne y él fue y declaró. Y después de que él hace eso, su ministerio creció aún más, porque Dios le honró. Y él fue libre. Tú imagínese que él predicando, el Señor sana, el Señor restaura, y él con eso en su corazón contra su yerno. Amén. Dios, para que te pueda usar en cierta área, tiene que primero restaurarte. Dios tiene que sanarte. Y él tuvo que pasar ese proceso. Y él predicó, y su nombre, es un nombre que Dios lo ha usado mucho. Entonces, aunque todo lo que te haya pasado humanamente, lo que hayas vivido, haya rencor en tu corazón hacia una persona en específico, Dios, por medio de su palabra, te dice hoy que lo sueltes, que lo entregues al Señor. Y si Dios te ha hablado en medio del campamento y no has obedecido y no has ido a pedir perdón a esa persona, hazlo. Porque la palabra del Señor dice que Dios escucha a aquel que es temeroso de Él. No lo haces por el hermano, lo haces por obediencia a Dios. Porque es Dios el que te pone, dice, así el querer como el hacer. Amén. Jesús concluye hablando de la ira, estos pasajes en el versículo 25 y 26, y dice lo siguiente: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Que Jesús está diciendo, no permitas que esto vaya a más, no permitas. Si alguien te lastimó, suéltalo. Porque aquí hay algo, en Proverbios 18, 19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Ojo. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esto lo dijo el sabio Salomón, por algo lo diría. Amén. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, porque cuando hay amargura en nuestro corazón, hermanos,
esa raíz de amargura muchas veces produce hasta enfermedades. Y Dios no quiere que nos ahoguemos en una amargura que no nos corresponde a nosotros y no lo entreguemos a Él. Amén. Porque Jesús quiere hacernos libres para su reino. Y Jesús dice, ponte de acuerdo con tu hermano. Y dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En alguna ocasión, yo no sé si han escuchado, pero sí he escuchado testimonios de que cuando la situación es muy crítica y no hay un entendimiento o no hay un acuerdo mutuo, ¿qué es lo que hace la gente? Se van a lo que es ya a la ley natural, ¿no? Van a un juicio y empiezan con abogados, pero Dios no quiere eso. Y yo me sorprendí de lo que encontré en 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a ir todos ahí, por favor. Ya estoy terminando. 1 Corintios, capítulo 6, verso 1 hasta el 7. 1 Corintios, capítulo 6, del 1 al 7. Amén. Cuando lo tengan, dicen un fuerte amén. Vamos a leer estos pasajes. Esto es lo que le dijo Pablo a los corintios. Y dice el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a un juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es lo que hace una pregunta Pablo. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y luego Pablo dice aquí, para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleite en juicio, y esto ante los incrédulos. Y luego el verso 7 dice lo siguiente: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el de ser defraudados? Lo que Pablo estaba queriendo decir aquí es: ¿estás dispuesto a ir a un juicio ante los injustos y no ante el juicio del Rey Supremo? ¿Por qué muchas veces nosotros actuamos allí? Porque hay ira en nuestro corazón. Aquí Pablo está animando a la iglesia a que todo lo que hay en nuestros corazones nosotros lo podamos resolver mutuamente, que no es necesario ir más allá. Incluso dice: ¿o no sabéis que los santos vamos a juzgar al mundo? Amén. Entonces tenemos que, no sé por qué digo esto, pero Dios conoce nuestros corazones. Si hay algo en tu vida que tú estás intentando hacer las cosas en tu forma, como dice esta palabra, entrégalo al Señor. Dios es un Dios justo y Él juzgará y Él hará la obra conforme a sus planes. Y muchas veces el ir a un lugar natural no te garantiza que se cumpla lo que tú quieres, pero delante del Señor, el Señor pone todo en orden. Amén. Así que no haya ira en vuestro corazón.
En pocas palabras, Jesús te está diciendo, si no quieres tener un final catastrófico y estar sometido a situaciones que puedan dañar tu vida y testimonio ante los demás, sé diligente y procura arreglar cualquier cosa que tengas con tu hermano y no permitas que las cosas vayan más allá de su control o tu capacidad de volver todo atrás. Amén. Para concluir, mis hermanos, lo que Dios quiere es que guardemos el testimonio de Cristo, el testimonio que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que damos mal testimonio cuando alguien escucha que entre cristianos hay iras y contiendas. Es necesario el perdón, es necesario que nosotros podamos ser libres de toda atadura. Es necesario que nosotros nos podamos liberar. Para concluir, escribí lo siguiente: como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo que Jesús vive, y esta es la manera práctica por donde debemos de comenzar nuestro comportamiento. Los hechos son más importantes ante todo. Amén. Yo le preguntaba al Señor, Señor, tu pueblo ha ido a un campamento. Señor, han hablado de esto. Señor, yo creo que los pastores han enseñado, han explicado, y yo creo que porque el concepto que tengo de un campamento es que hay un antes y un después. Amén. En mi vida fue así. Y el Señor me llevaba a entender que muchas veces Dios restaura nuestras vidas, Dios sana las heridas de nuestro corazón, pero es necesario ser libre de la ira. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón, que Dios ha trabajado en cada uno de sus vidas, los que han ido al campamento y los que no también, Dios ha trabajado. Pero cuando hay un acercamiento a Dios, ahora que estás con toda esa pasión de querer buscar al Señor como nunca, entregar tu ofrenda, acuérdate que Dios lo va a aceptar siempre y cuando estés a cuentas con Él y con su pueblo. Amén. Que no guardes nada en tu corazón con nadie, que seas libre de toda raíz de amargura, de toda ira, porque Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia sana. Y yo creo que Dios está obrando y ha obrado, y Dios quiere seguir obrando. Y tal vez por eso el Señor, después de haber pasado un proceso de búsqueda constante, de estar 3 días, hoy el Señor habla acerca de la ira. Porque muchas veces hombres de Dios por la ira han fallado. La ira muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a decir cosas que no debemos de decir. Moisés, en un momento de ira, dijo que salga agua de la roca. Con la ira, era una ira santa, pero se airó. Y Dios dijo, por cuanto te airaste en tu corazón y no confiaste, no entrarás en la tierra prometida. Y él llegó a verlo, pero no entró. Y él simplemente tuvo un ataque de ira y lo declaró. Y no sabemos qué hubo en su corazón, pero Dios automáticamente le habló. Dijo, por cuanto hubo en tu corazón esto, no entrarás en tu tierra prometida. Por ello, iglesia, es muy importante que aprendamos a tener dominio propio sobre toda ira, sobre todo enojo, que no cometamos actos que muchas veces el declarar, el decir palabras fuertes, muchas veces ya estamos matando los sueños de alguien. Muchas veces, personalmente yo les lo he compartido con los jóvenes, los padres hacen un papel fundamental en la vida de cada joven. Y aquellos jóvenes que tal vez no tienen esa identidad paternal, la identidad que les dan es el mundo, sus amigos, las redes sociales. Pero aquellos que hemos crecido con nuestros padres, aún así hay heridas que los padres declaran sobre los hijos que te marcan, que te determinan. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que declaramos, con lo que decimos.
Si hay algo que hemos estado haciendo con mi esposa, como saben, bueno, voy a ser padre, es cuidar en no declarar ninguna palabra hiriente, porque desde el vientre, decía David, mi embrión vieron tus ojos. Es necesario, y yo lo he vivido. Cuando yo acabé de estudiar, no tenía proyección de ir a la universidad, y de hecho no fui. Acabé el bachillerato y me dediqué a trabajar. Recuerdo que un día fui a trabajar con mi padre, y mi padre es constructor, es albañil, y fui a ayudarle. Dios ha sanado mi corazón con mi padre, hemos hablado, hemos llorado, está sano. Pero recuerdo un día que él me pidió hacer algo que no lo hice conforme él me lo pedía, y hubo un ataque verbal que a mí me mató. O sea, yo me sentí como que, ¡buah! Porque cuando alguien te dice cosas muy fuertes, como que eres torpe, inútil, no sirves para nada, eso te marca. Y si lo dice alguien con autoridad, mucho más. Amén. Y recuerdo que eso me marcó por unos años y yo pensé que no iba a estudiar nada, pero gloria al Señor, que el Señor restaura, que el Señor cambia la mentalidad. Amén. Y como muchos saben, iglesia, el Señor me permitió, aún estando aquí, poder ir a la universidad, poder graduarme y poder proyectar a los jóvenes que sí se puede alcanzar. Amén. Dios es el que cambia todo, nadie te determina, pero es necesario un proceso de santificación y que tú liberes todo lo que hay en tu corazón. Amén. Y con esto quería terminar, iglesia, y me gustaría que nos pongamos de pie por unos minutos.